Un cordial saludo a todos los que van a visualizar este video. Tiene como propósito exponer los desafíos a la evangelización de la cultura a partir de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Pues bien, el primero de estos es el desafío de la libertad religiosa. Y estos desafíos de la libertad religiosa los vamos a ver en dos enfoques distintos. Primero, México y en segundo lugar, Colombia. En México, ¿qué encontramos? Tensiones en las comunidades indígenas, debido a que aquí allí todavía hay comunidades que sobreviven a pesar de la colonización y tienen un gran ancestro cultural. Sin embargo, existe una violencia contra los líderes religiosos. Existe también la persecución de las minorías, de grupos que son creyentes, pero que no pertenecen a una religión organizada y masiva, sino que son pequeños grupos en pequeñas aldeas y pueblos aislados, y por lo tanto también sufren persecución y humillación. El narcotráfico también ha llevado a la desarticulación de las comunidades, especialmente en el campo y en la parte rural. Y esto ha llevado a que algunas de esas comunidades se logren extinguir. En Colombia, el ambiente no es muy distinto. La violencia ejercida por los grupos armados, paramilitares, guerrillas y otros actores del narcotráfico ha llevado a que se mine la libertad religiosa. La imposición de ideologías, especialmente del comunismo y socialismo en zonas rurales, ha hecho que la gente mm, considere que la religión es algo que sobra y que no es necesario, en contra de todo el raigambre que le han enseñado durante muchísimos años a las personas desde su infancia. Y todo esto sucede en Colombia, especialmente con una diferencia estatal, particularmente hacia las comunidades indígenas, que son las más desfavorecidas en todo este ambiente. Por esta razón, consideramos que es importante volver a Evangelio Gaudium y allí encontrar unos principios de solución, algo que nos dice el Papa y que nos puede iluminar nuestra realidad tanto en Colombia como en México. ¿Qué nos propone el Papa respecto al desafío de la libertad religiosa? Primero, la promoción del diálogo. Hay que sabernos escuchar. Y los sacerdotes los primeros. La cátedra de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso en los seminarios está. Sin embargo, falta mucho por hacer y hay un gran camino por recorrer. En la conferencia episcopal existe la Comisión de la Unidad para la Promoción del Diálogo. Sin embargo, para algunos todavía no les prestan mucha seriedad y los obispos no están totalmente comprometidos con aquello. La defensa de los derechos humanos es un asunto de todos. Y si yo tengo libertad religiosa, para mí como católico, debo exigir esa misma libertad religiosa para aquellos que no lo son. Debe haber un compromiso social en la educación de la conciencia, un compromiso social que lleve mucho más allá y nos lleve a buscar más lo que nos une que aquello que nos separa. Por lo tanto, es importantísimo volver a estos desafíos y volver a encontrar allí una respuesta. Por eso ahora también, junto con esto, tenemos que integrarlo en la enculturación del Evangelio y la proliferación de movimientos religiosos. Porque es un diálogo que se construye entre todos y es un problema que no solamente tiene una base, sino que tiene otra. Bien, pues a propósito del desafío de la libertad religiosa que termina siendo limitada, habría que decir lo siguiente, Ricardo, que no solo lo que termina limitando la libertad religiosa es la presencia de grupos armados, la presencia de grupos subversivos, sino también el fuerte proceso de secularización que se ha vivido aquí en la nación colombiana y por supuesto conozco también el caso de México, desde la Revolución Mexicana, un fuerte proceso de secularización que no solo ha involucrado expropiación de bienes o que no solo
ha involucrado la limitación del margen de acción de la Iglesia en la sociedad, especialmente en instituciones públicas, sino que en este momento, al menos en el caso de Colombia, pues ha limitado la expresión de fe al ámbito privado. Ya no es posible salir a hacer la invocación del nombre de Dios, del nombre de Jesucristo de manera pública y libre, más aún si estamos en un día cívico, si estamos dentro de una institución estatal. Y voy a citar un caso particular de los que se ha dado aquí en Colombia últimamente y que es un desafío, por supuesto, a la evangelización, porque es la imposibilidad de dar un testimonio de fe, la imposibilidad de decirle a los demás, creo en el Dios de Jesucristo y agradezco. Miren, en las Fuerzas Armadas colombianas había una costumbre. ¿Cuál era esta? Llegada la fecha de la independencia de Colombia, 20 de julio, las Fuerzas Armadas se reunían aún en la Catedral Primada, al menos sus dirigentes, y agradecían a Dios. Incluso para dar gracias, para invocar el nombre de Dios, se hacía un Te Deum. Pero debido a que algunos enemigos de la fe y también miembros de ciertas corporaciones públicas comenzaron a protestar de que pues Colombia era un estado laico y este tipo de expresiones no podían ser, pues ¿qué sucedió? Que la Corte Constitucional se pronunció y en una sentencia pues terminó eliminando la posibilidad de que las Fuerzas Armadas siguieran celebrando de tal modo el Día del Ejército, el Día de la Independencia, que se pudiera hacer cualquier otra cosa menos orar, menos invocar el nombre de Dios. Y si esto es así, por supuesto, no es posible en ciertos ámbitos dar un testimonio de fe, que es una condición necesaria en la evangelización, ¿no? Entonces quisiera también hacer esta observación. Carlos, ahí no sería como parte también el hecho, o sea, la base jurídica para el resultado de la sentencia, no era como colocar en igualdad de derechos a todos los ciudadanos, como que todos somos iguales, entonces si todos somos iguales, suprimimos una manifestación religiosa para crear una igualdad. Sí, aparentemente, Ricardo, este era el propósito, porque hay libertad religiosa, igualdad en las condiciones, aparentemente, pues la idea es que todos tuvieran el mismo espacio. Pero las últimas sentencias a lo que han ido es a anular la posibilidad de expresar la fe. No es que simplemente entonces se haya dicho, perfecto, sí, los que se declaran cristianos, católicos, pueden invocar el nombre de Dios, pueden hacer un Te Deum, también los que hagan parte del credo, digamos, islámico, los que hagan parte de las iglesias evangélicas, exprésense. No, simplemente se ha ido anulando la posibilidad de expresar la fe, tanto así que también en varias corporaciones públicas se ha exigido se retire todo símbolo religioso y se ordenó quitar de algunas oficinas en corporaciones públicas un crucifijo que en algunas había dada la fe de quienes estaban allí trabajando. Continuando en esa línea, creo que también es importante presentarle ese aspecto de que en México, al igual que en Colombia, con ese proceso de secularización, el actual gobierno está pensando en quitar las celebraciones, por ejemplo, de la Navidad. Es decir, primero que nada quieren eliminar la frase de Feliz Navidad y lo quieren sustituir por Felices Fiestas. Entre ellas quieren eliminar un poco árboles de Navidad y quieren también promover otras iniciativas donde, por ejemplo, las fiestas que eran como la Semana Santa vengan sustituidas. Entonces, también al igual hay esta tensión actualmente, un control excesivo en los colegios católicos, sobre todo en ese aspecto de
de una edad muy temprana enseñar las cuestiones de sexualidad y muchos papás no están de acuerdo. Entonces sí hay una tensión ante esta no respetar la libertad que hay para los mexicanos que son católicos de tener en consideración de algunos aspectos que son importantes desde nuestra fe, ¿no? Desde el aspecto de celebrar la Navidad, de poder saludar celebrando la fiesta que se está haciendo, y quieren poco a poco ir como quitando ese aspecto de esa identidad, y bueno, ha sido una fuerte tensión para muchos también aquí en México, ese tipo de provocaciones, ¿verdad? O de propuestas para eliminar como esa identidad católica. Claro, Mario, permíteme, digo una cosa al respecto. Si pretenden hacer de esto una ley en México, en Colombia no vamos a demorar tampoco en la materia. ¿Por qué? Porque en Colombia hay ciertos movimientos sociales y ciertas empresas que han optado a hacer un cambio de lenguaje. Es indudable que en Colombia el mes de diciembre es festivo en cuanto celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Pero poco a poco hay algunos movimientos, algunas organizaciones que han comenzado a cambiar el lenguaje. Y ya, como tú lo dices, que lo quieren hacer ley allá en México, aquí ya en algunos lugares se dice felices fiestas. Ya parece vergonzante decir feliz Navidad. Y en algunos lugares, pues se ha comenzado a cambiar los símbolos propios de la Navidad. Como tú dices, el árbol de Navidad. Hay ciertas entidades públicas donde ahora, en vez de poner un árbol de Navidad, ponen algún otro símbolo propio de la biodiversidad del país. Carlos, yo creo que una de las salidas las ofrece el Papa Francisco cuando manifiesta que el derecho a la libertad religiosa, además de ser un derecho humano, es un derecho fundamental de toda vida para hacer la vida más digna, porque es el encuentro con su creador y con su trascendente. Y eso mismo está expresado tanto en la Constitución de México como en la Constitución de Colombia. Y eso termina volviéndose de manera operativa, en el caso de Colombia, también en el caso de México con otro nombre, pero aquí termina volviéndose operativo con los comités de política pública de cada municipio de libertad religiosa, donde están invitados a participar los líderes religiosos de cada municipio. Creo que es importantísimo que la iglesia no sea indiferente a la participación en esas estructuras, porque es la única voz que nos queda para decirle al Estado que las iglesias y que la fe tienen un lugar. Mario, tú tenías algo también previsto respecto a la proliferación. Sí, yo quisiera compartirles, sobre todo sobre la proliferación, porque me parece muy interesante que hay un fenómeno que acomuna un poco a México con Colombia, sobre todo cuando hay ese aspecto del narcotráfico, y uno de ellos es esta proliferación del culto, por ejemplo, de la Santa Muerte, ese culto que causa mucha violencia, es un culto informal y que ha traído graves consecuencias, ¿verdad? Yo vivo actualmente aquí en la Ciudad de México, muy cerca de Tepito, y hay un santuario muy grande de la Santa Muerte, ¿verdad? Es una distorsión de un aspecto, digamos, que considera como si fuera San Miguel o otra, ¿verdad? Donde hablan de la muerte, ¿no? Como San Francisco, que habla de la hermana muerte, pero no habla de la Santa Muerte, y que se ha llevado un culto sobre todo con el narcotráfico, trayendo mucha violencia, que pide sacrificios de personas. Entonces ha traído demasiada violencia para México, y creo que también se ha difundido en parte de otros países en América Latina. También, entre otra proliferación, es el culto de los ángeles, ¿verdad? Y muchas veces estos ángeles pues son
como que ese aspecto como satánico, ¿verdad? Otra de las cosas que, haciendo un poco referencia a estos movimientos religiosos, pues hay nuevas expresiones no institucionales, como el yoga, como los cultos ancestrales o los horóscopos, que han tomado la posición de eh, varios aspectos que no ocupan una formalidad y que la gente, como tiene esa libertad de elegir lo que quiere, pues bueno, busca solamente lo que le apetece. Entonces también hay otro problema que se dan de combinar el catolicismo con cultos de la Santa Muerte, la yoga, y también hay católicos que practican su religión a la carta, ¿verdad? Entonces sí vemos por una parte esos movimientos religiosos que no ocupan una institución, que son como libres, tú haces lo que quieres, y que ha traído graves consecuencias también para muchos en la fe, y sobre todo después del COVID, que se enfrió mucho pues la religión, pues se dio ese aspecto de hacer a la carta solamente aquello que me apetece, como en esos movimientos religiosos que se han proliferado. Muchas gracias, Mario. Entonces, Ciertamente hay una proliferación de movimientos que nos están desafiando y conocemos aquí ya, Mario, el culto a la Santa Muerte. Conocemos que aquellos que se han rendido, digamos, a este fenómeno de la Santa Muerte, han tratado incluso de autodenominarse iglesia. Y aquí en las mercaderías religiosas populares de la ciudad aparece ya esa estatuilla que usted debe conocer allá y que sí, sí, sí. muchas veces concentra las miradas especialmente de aquellos que están involucrados en pandillas y en el narcotráfico, por cuanto su vida está expuesta a la muerte permanentemente y ellos lo que hacen es invocarla, ¿no? Pero ahí tenemos justamente un desafío a la evangelización. Ciertamente quien en algún momento invoca la Santa Muerte es porque, como les digo, en este caso de las pandillas, se ven expuestos a ella y se ven expuestos, esto quiere decir que tienen una necesidad, un temor, y ciertamente el cristianismo es capaz, con el mensaje del Evangelio, suscitar esperanza y llevar a mirar la vida con esperanza, no con tal desesperación que pareciera que lo único que tienen frente a sus ojos es la muerte. Pues bien, creo que podemos ir cerrando y diciendo que los desafíos que tenemos en América Latina son grandes, que el Papa Francisco nos da luces a través del Evangelio Gaudium y que hay mucho por hacer, pero que es importantísimo buscar más lo que nos une que lo que nos separa con aquellos que no son católicos y que no comparten nuestra fe, pero que comparten la creencia en un Dios y que, como nos llama la súplica del Viernes Santo, buscar también esa unidad y esa oración en común para buscar proyectos sociales en común, sobre todo en la consecución de la paz. Ok, yo por mi parte quisiera ahora hablar de la inculturación del Evangelio. ¿Por qué? Estamos viendo los desafíos que tiene la evangelización de la cultura. Ahora, si queremos evangelizar esta cultura secular, si queremos evangelizar estos movimientos sin Dios, estos movimientos pseudo religiosos, tenemos que hacerlo con toda la sabiduría del caso. Y para esto vale la pena hablar de la inculturación de la fe y de la inculturación del Evangelio, que no se trata simplemente de llevar una doctrina, de llevar una creencia, sino de saber prácticamente dialogar
dialogar con la cultura. Y la inculturación, pues, como lo vemos en Evangelii Gaudium, termina siendo una imperiosa necesidad. Termina siendo una necesidad de evangelizar la cultura, pero la inculturación debe tener una serie de consideraciones. La primera de ellas es que en las culturas encontramos las semillas del verbo. A lo largo y ancho de la historia, a lo largo y ancho del espacio, hay semillas del verbo presentes que debemos saber identificar, reconocer para proponer un diálogo respetuoso, no lo que pasó en América Latina en otro tiempo y de lo cual nos siguen acusando a quienes hacemos parte de la iglesia. ¿Qué pasó? Que muchas veces pues se pretendió anunciar la fe con la cruz, pero con la espada también en la mano. Y esto, en vez de ayudar a que se asumiera serenamente y alegremente el mensaje, llevó a que simplemente algunos se sometieran al credo cristiano, pero sin una convicción total. Esto pasó en lo que diríamos fueron las campañas de conquista, fueron aquellos primeros momentos de la iglesia en suelo americano en el siglo XVI. Ahora, hay que reconocer que en algunos pueblos, y especialmente occidentales, dice Evangelii Gaudium, quizá en su ética, en su estética, hay un sustrato cristiano. Y antes de llegar a evangelizar y comenzar a hablar de nuestra fe, sin siquiera observar el pueblo, debemos mirar esto, que de pronto ahí hay un sustrato cristiano a partir del cual comenzar un diálogo. Me permitiría también decir, pues, que la inculturación va a exigir que dialoguemos, pero desde el interior de la cultura, que anunciemos desde el interior de la cultura. ¿Cómo es esto? Que anunciemos desde el lenguaje, desde la lengua, desde el dialecto, desde los símbolos propios de la cultura. Hemos visto cómo en la historia misma de lo que llamamos la evangelización de América Latina, pues en algunos casos se vino y se habló de Jesucristo y se vino y se pusieron ciertas condiciones, pero todavía no había por parte de los misioneros una correcta asimilación de las lenguas nativas. Entonces, hay veces incluso, dado que se necesitaba que los indígenas aceptaran ciertas condiciones, pues se les trataba de proponer todo en lengua castellana, una lengua ajena a las comunidades indígenas. Y yo les quisiera decir que aquí en Colombia, por ejemplo, para efecto de la evangelización de las comunidades indígenas y la inculturación del evangelio ahí, debemos considerar que hay cerca de 117 pueblos indígenas distintos y entre todos estos pueblos hay 66 lenguas diferentes. Y urge ya, incluso si queremos seguir anunciando el evangelio allí, urge comenzar por parte de los misioneros a conocer esas lenguas. Una tarea que digo humildemente en lo personal he tenido que hacer, conocer la lengua embera y conocer la lengua inga, que es un dialecto de la gran lengua quechua que aparece en Sudamérica. Ahora, la idea es evangelizar desde su historia. La inculturación, como les decía, involucra anunciar desde el interior y desde la historia del pueblo, citando hechos significativos propios de ese pueblo, que son ya un signo de un Dios que quiere liberar, que quiere salvar. Pero hablando de lo que es propio de ese pueblo, como de pronto lo intentó hacer en su momento el apóstol San Pablo cuando estaba en Atenas y partió de lo que estaba observando, viendo en el ambiente religioso de los atenienses. Hay que también partir de sus tradiciones y valorar sus tradiciones.
quienes han venido a América Latina y han visto las diferencias, al menos de los pueblos latinoamericanos con respecto a otros pueblos, saben que son pueblos sumamente festivos, que incluso por raíz indígena, como que el centro de la vida de algunos pueblos es la fiesta, como que en algunos pueblos rurales la mayor inversión que se hace en la vida es en función de preparar una fiesta y celebrar una fiesta popular. Y estas fiestas involucran música, estas fiestas involucran danza, estas fiestas involucran comidas, muchas cosas que no podemos nosotros desconocer al momento de inculturar la fe o al momento de anunciar el evangelio. No lo podemos desconocer cuando los invitamos luego a celebrar el misterio cristiano, pero pretendemos que de pronto no esté presente la música autóctona o no haya posibilidad de una danza o no haya posibilidad después de un convivio, de una comida. Es más, aquí ya en la Conferencia Episcopal Colombiana en la Arquidiócesis de Bogotá se ha aceptado la liturgia afrodescendiente como un proyecto de inculturación de la liturgia. Y esta liturgia está alimentada por la música de tambores. Esta liturgia involucra la danza. eh, Tanto así que en el momento, por ejemplo, de la proclamación de la palabra de Dios, cuando se va a proclamar, la palabra entra en manos de danzantes que van haciendo que la palabra pareciera danzar entre la asamblea. Y en los momentos, por ejemplo, que ya se invoca también el auxilio de los santos, o al final que oramos a la Virgen María, se danza con una imagen de la Virgen María. Claro, esto parecerá extraño y no, entiendo, no sea aceptable para ciertas culturas, pero cuando nos enfrentamos a los pueblos afrodescendientes que tienen cierta autonomía, que tienen una cultura ancestral, pues hemos de entender la necesidad de estos pueblos de expresar también la fe eh, en estas categorías. Bueno, como esta actividad que realizamos Carlos, Ricardo y su servidor, creo que a mí me ha dejado una grande reflexión que hemos debatido en esta presentación. Sobre todo, tratamos estos 3 puntos y sobre todo me doy cuenta personalmente de los grandes desafíos que Evangelii Gaudium nos lanza, aunque si reflexionamos solamente en esos 3, pero que es importante el enriquecernos, así como lo hicimos en esta ocasión, Carlos, Ricardo y yo, de poder ver en un análisis comparado a la situación de Colombia. Me ha enriquecido mucho de cómo se vive en Colombia. Vimos también las similitudes y eso me deja una gran enseñanza de cómo en el contacto de estas realidades, pues darnos cuenta de las similitudes y de la riqueza de quizás cómo podemos seguir adelante ante esos desafíos en nuestras realidades. Carlos, adelante. Pues sí, no cabe duda que los desafíos a la evangelización de la cultura, de los cuales habla el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, son desafíos que constatamos aquí tanto en Colombia como en México. Todo el tema de la secularización, todo el tema de la limitación de la libertad religiosa, todo el tema de la globalización, el tema también de las debilidades que tiene la piedad o religiosidad popular en nuestros pueblos está presente. Y entiendo entonces que todo lo que es invitación de parte del Papa Francisco para que podamos finalmente hacer una evangelización efectiva, fructífera, pues es una invitación a que lo hagamos.
en este caso, la inculturación del Evangelio, una inculturación decidida. Y esa inculturación del Evangelio también tiene que llevarnos a reconocer las diferencias y, como lo decía el Papa Juan Pablo II, reconocer más lo que nos une que aquello que nos separa. Buscar lo que tenemos en común, incluso con aquellos hermanos que en algún momento llamábamos hermanos separados, para ser hijos de un mismo Dios, de un mismo Padre, y buscar sobre todo el bienestar de todos. Somos hermanos de un mismo país y estamos llamados a eso, a cambiar y a transformar la sociedad. Por lo tanto, que ojalá Evangelio Gaudium aporte en nosotros una luz de esperanza también en este año del jubileo. Y pues ese sería el trabajo que presentamos hoy, Mario, Carlos y yo. Un buen día para todos.